Bienvenidos a nuestro servicio de culto dominical como Iglesia El Redil de Envigado. Damos gracias al Señor por mantenernos unidos en la palabra, la oración y adoración desde nuestros hogares. Deseamos recordarles que la Iglesia somos todos aquellos quienes la conformamos y no el lugar donde nos reunimos. Por esta razón, esperamos que la palabra del Señor nos refresque, anime, consuele y desafíe en medio de estos tiempos que estamos enfrentando. Y a continuación, leamos juntos la palabra del Señor. Buenos días, hermanos y hermanas. La lectura de hoy se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 21, versos 37 al capítulo 22, versos 1 al 29. Cuando ya iba a ser metido en la fortaleza, Pablo dijo al tribuno: ¿Se me permite decirte algo? Y él, el tribuno, dijo: ¿Sabes griego? Entonces, ¿no eres tú aquel egipcio que provocó una sedición antes de estos días y sacó al desierto a 4,000 hombres de los asesinos? Entonces dijo Pablo: A la verdad, yo soy judío, ciudadano de Tarso de Cilicia, una ciudad no insignificante, y te ruego, permíteme hablar al pueblo. Como él se lo permitió, Pablo, de pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo. Echó un profundo silencio y comenzó a hablar en hebreo, diciendo: Hermanos y padres, oigan ahora mi defensa ante ustedes. Cuando oyeron que Pablo les hablaba en lengua hebrea, guardaron aún más silencio. Entonces dijo: Soy un hombre judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel en la estricta observancia de la ley de nuestros padres, siendo celoso de Dios como lo son todos ustedes hoy. Yo perseguí este camino hasta la muerte, tomando preso y entregando en las cárceles a hombres y también a mujeres, como aún el sumo sacerdote es mi testigo, y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén a los que estaban allí, para que fueran castigados. Pero me sucedió cuando viajaba y llegaba cerca de Damasco, como a mediodía, que de repente me rodeó de resplandor un gran luz del cielo. Yo caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces yo respondí: ¿Quién eres, Señor? Y me dijo: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. A la verdad, los que estaban conmigo vieron la luz, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Yo dije: ¿Qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: Levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que te está ordenado hacer. Como no podía ver a causa del resplandor de aquella luz, fui guiado de la mano por los que estaban conmigo y entré a Damasco. Entonces un tal Ananías, hombre piadoso conforme a la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que moraban ahí, vino a mí y puesto de pie me dijo: Hermano Saulo, recibe la vista. Y yo le vi en aquel instante, y él me dijo: El Dios de nuestros padres te ha designado de antemano para que conozca su voluntad y veas al justo, y oigas la voz de su boca, porque serás su testigo ante todos los hombres de los que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre. Entonces, cuando volví a Jerusalén, mientras oraba en el templo, sucedió que caí en éxtasis y vi al Señor que me decía: Date prisa y sal de inmediato de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Y yo dije: Señor, ellos saben bien que yo andaba encarcelando y azotando a los que creían en ti en todas las sinagogas. Y cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, yo también estaba presente. Aprobaba su muerte y guardaba la ropa de los que les mataban. Pero él me dijo: Anda, porque yo te enviaré lejos a los gentiles.
Le escucharon hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Como ellos daban voces arrojando su ropa y echaban polvo al aire, el tribuno mandó que metieran a Pablo en la fortaleza y ordenó que les sometieran a interrogatorio mediante azotazos, para saber por qué causa daban voces así contra él. Pero apenas lo estritaron con las correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿es lícito a ustedes azotar a un ciudadano romano que no ha sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue a informar al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Pues este hombre es romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú romano? Y él dijo: sí. El tribuno respondió: yo logré esta ciudadanía con una gran suma. Entonces Pablo dijo: pero yo la tengo por nacimiento. Así que enseguida se retiraron de él los que le iban a interrogar. También el tribuno tuvo temor cuando supo que Pablo era ciudadano romano y que la había tenido atado. Muy interesante este pasaje de la escritura que leímos. Estoy muy curioso e interesado para ver cómo el pastor va a expandir y explicar lo que leímos en Hechos. Vamos a pasar a nuestro tiempo de oración y nuestro tiempo de alabanza. Gracias, Dios, por darnos la oportunidad de leer tu palabra. Ayúdanos a entenderlo, a aplicarlo, a compartirlo. Por favor, abre nuestro corazón, nuestra mente, nuestros oídos, ojos, todo nuestro ser para recibir tu palabra hoy. Gracias, Dios, por estas oportunidades de celebrar el culto dominical, virtual o presencial. En tu nombre, amén. Hermanos, luego de haber leído la palabra del Señor y haber orado con nuestro hermano Pablo, quiero invitarles a que juntos también adoremos al Señor con 3 canciones que hemos preparado para esta mañana. La primera de ellas tiene como propósito recordarnos que nosotros vivimos en esta tierra no por ver, sino por fe. Y el nombre de la canción es Vivir por Fe y no por ver. Y precisamente les leo lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos capítulo 1 versículo 17, que dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. La justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, óigalo bien: mas el justo por la fe vivirá. Mientras cantamos esta canción, Vivir por fe y no por ver, recordemos esta frase con la que cierra Pablo este texto: mas el justo por la fe vivirá. El justo vivirá por fe. Cantemos. Porque veremos a nuestro Dios en el plan que creó en la eternidad, en la vida de los fieles que llamó a vivir por fe y no por ver. Por fe el justo vivirá.
Señor. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, por fe y no por Sus promesas. sus promesas como rocas son, sus promesas cumplen nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, por fe y no por ver, por fe y no por ver, por fe y no por ver. Hermanos, hemos cantado esta preciosa canción de vivir por fe y no por ver, recordándonos a nosotros y a nuestro corazón que ciertamente esa es una premisa que debemos tener presente en un mundo caído, pero esto nos debe llevar también a recordar cuán grande es nuestro Dios. ¿Y por qué lo digo? Lo digo por lo que el apóstol Pablo también dice en el libro de Hechos, capítulo 26, versículo 15 en adelante, dice el apóstol Pablo: yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Cuán grande es nuestro Dios, que hace de hombres como nosotros, de personas como nosotros, de seres humanos como nosotros, que éramos enemigos suyos, ahora hijos suyos e instrumentos suyos para su gloria. Cantemos juntos, cuán grande es Él. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él.
Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Hermanos, hemos recordado que en esta vida debemos vivir por fe y no por ver, sabiendo la grandeza de nuestro Dios y cuán misericordioso ha sido con nosotros. Por eso ahora les invito a que juntos cantemos gracia sublime. ¿Y a qué me refiero con gracia sublime? Esa gracia que Dios nos ha dado a nosotros, que siendo sus enemigos, ahora somos sus hijos. Como Pablo podía decirlo, yo era perseguidor de la iglesia, pero ahora soy hijo de Dios y perseguido por la obra de Dios, pero no me importa, porque Él me ha asegurado una ciudadanía celestial. Así que adoramos juntos, hermanos, diciendo gracias, Señor, por tu gracia sublime sobre nuestras vidas. Y Él rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste
como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Qué bueno es adorar juntos y levantar nuestras voces, reconociendo al único digno de gloria, alabanza y adoración. A continuación queremos también informarte sobre las actividades que como iglesia venimos desarrollando durante la semana, además de las indicaciones que tendremos presentes para nuestra próxima apertura como iglesia en nuestros servicios dominicales. Nuestro devocional en casa, un espacio a través del cual buscamos motivar la lectura, meditación, oración, aplicación y memorización de la palabra de Dios, tanto de manera individual como en familia. Seamos el Redil Envigado, un espacio a través del cual nos invitamos y nos animamos para estar conectados y ser un cuerpo, sabiendo que el Señor nos encomendó llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Por eso, a través de una llamada, videollamada o mensaje de texto, no olvide estar en contacto con los hermanos de la iglesia, sabiendo que el Señor nos ha llamado a estar unidos los unos con los otros. Oremos juntos. Este espacio, los días martes a las 7:30 de la noche, ha sido creado con el propósito de que juntos como iglesia nos podamos reunir y alrededor de la palabra seamos edificados, pero también alentados por medio de la oración colectiva. Recuerden todos aquellos papás de nuestra iglesia, nuestro espacio en la plataforma YouTube Descubriendo la Biblia Kids. No olviden que todos los domingos tenemos este servicio precioso habilitado para que juntos sigamos pastoreando el corazón de nuestros niños a través de toda la palabra de Dios. Si estás pasando por momentos difíciles donde necesitas ser escuchado o recibir un consejo por medio de la palabra del Señor, no dudes en llamar
a los teléfonos que aparecen en pantalla, donde el pastor Jonathan Ruiz y su esposa estarán dispuestos a escucharte, a atenderte y orientarte por medio de la palabra del Señor. Damos también muchas gracias al Señor por su cuidado, sustento y favor para con la extensión de su obra. En este momento aparecerán en pantalla un número de cuenta y un código QR, y como hemos estado manifestando siempre, ore al Señor y dígale: Padre, quiero apoyar tu obra. Dime por favor, ¿con cuánto puedo apoyar en este momento la extensión de tu iglesia en medio del mundo? Y a continuación, escuchemos la palabra del Señor. Hermanos, el Señor les bendiga. Hemos podido leer la palabra a través de nuestro hermano Pablo. También hemos adorado juntos a nuestro Señor, recordando que estamos siendo llamados a vivir por fe, amparados en la grandeza de nuestro Dios y la sublime gracia que Él nos ha retribuido en su misericordia. Pero ahora quiero invitarles a que juntos nos refugiemos en la palabra del Señor y estemos atentos a su voz, de manera que el Señor pueda hablar no solo a nuestras mentes, sino también a nuestros corazones, a nuestro espíritu, y podamos ser alimentados por su preciosa palabra, que en labios del rey David fue descrita como dulce miel al paladar de los hombres. Así que oremos juntos pidiéndole al Señor que su palabra sea como eso, como dulce miel para nuestras vidas, que nos oriente, que nos guíe, que nos enseñe, que nos exhorte, que nos amoneste, que nos corrija. Así que oremos juntos, por favor. Padre, damos infinitas gracias porque nos permites una vez más estar delante de ti para ser expuestos a tu palabra, para seguir caminando en la dirección que tú nos vienes llevando como iglesia, como hijos tuyos, Señor. Además, si hoy es la primera vez que alguien está escuchándonos por estos medios, te rogamos que tu palabra sea útil, sea eficaz para su vida y produzca en ellos también convicción para creer, para caminar contigo, arrepentimiento y fe, Señor. Padre precioso, te ruego que me guíes a mí también a la hora de exponer tu palabra, a la hora de enseñarla, a la hora de transmitirla a mis hermanos. Por favor, ayúdame, Señor. Soy una vasija de barro. Necesito tu ayuda en esto. No soy el experto en comunicación, pero sabemos que tu palabra aún usa vasos imperfectos como nosotros los seres humanos para cumplir el propósito para el cual tú nos la has enviado. Así que te ruego que me ayudes en este tiempo, Señor, porque estamos siendo desafiados en la actualidad en cómo poder seguir llevando tu mensaje. Así que ruego, Señor, que tomes estas palabras y este tiempo en tus manos y nos instruyas conforme a tu voluntad. En Cristo Jesús, amén. Hermanos, como venimos hablando sobre el libro de Hechos, hoy precisamente abordaremos capítulo 21, versículo 37 al capítulo 22 hasta el versículo 29. Y esto me lleva a pensar en algo, y es el llamado que vemos en este texto que entiende el apóstol Pablo, y es que ha sido llamado ¿a qué? A presentar defensa del Evangelio. Y eso me puso a pensar en algunas cosas, en algunas frases, en algunos postulados, en algunos pensamientos, como cuáles, como los siguientes, como alcemos la voz, hagámonos oír, defendamos nuestra causa, no más ni uno menos. Estas frases comunes, las cuales se usan para hacer defensa de diversas ideas, pensamientos, derechos y entre otras, por movimientos ya sea políticos, ideológicos, culturales, sociales,
etc. Además, otros llegan aún a exigir sus ideas y causas por medio de la fuerza e imposición, tanto física como ideológica. Ahora, la Iglesia y la causa del Evangelio debe hacer uso de estas mismas formas para sobrevivir en un mundo que ya no quiere oír su causa, sus argumentos, su enseñanza, ya sea en nuestros escenarios familiares, entre amigos, conocidos. Bueno, ¿cómo hacemos entonces, Iglesia, defensa y extensión del Evangelio en este tiempo? Es una pregunta que tal vez usted se haya hecho, como yo me lo hice al ver este texto. Hermanos, ciertamente este texto que acabamos de leer, dirigidos por el hermano Pablo King, en Hechos capítulo 21, versículo 37 en adelante, hasta el capítulo 22, versículos 1 al 29, es un llamado de Dios a defender la causa del Evangelio, pero de una forma que muchos pensarían o definirían como no tan lógica, sensata o razonable. La propuesta es a la manera de los creyentes del primer siglo. ¿Cómo? Siendo piadosos, compasivos y no perdiendo la esperanza. Y precisamente vamos a abordar este primer encabezado o idea. Hagamos defensa de la fe. ¿Cómo? Con piedad. ¿Ante qué? Ante el mal recibido, como vimos, pasó con el apóstol Pablo. Ustedes pudieron ver ahí en el versículo 37 en adelante cómo él fue llevado preso y de una manera poco común se levanta y le pide permiso a su captor para dirigir unas palabras, hermano, y eso es algo curioso, cómo él actúa de una manera tan respetuosa ante una situación tan arbitraria, tan poco justa, tan intolerante, tan difícil. Sin embargo, vemos a Pablo actuando tan tranquilo, tan pausado, y eso me llevó a pensar, hermanos, en algunas cosas que quiero compartir sobre esto de defender el Evangelio con piedad. ¿Y qué me llevó a pensar esto? Es que Pablo, hermanos, debía estar tremendamente dolorido por la golpiza que le habían dado. Pues la multitud parecía, si vimos el texto, una manada de lobos al acecho gritando muera, muera, y seguramente los golpes habían venido sobre él. Además, el sistema tanto romano como judío eran altamente corruptos. La historia puede decir que en el imperio de Claudio, del 41 al 54 después de Cristo, fue una época bastante corrupta del imperio romano. Y ahora, hermanos, que Pablo parece estar a salvo, pues su caso es una total infamia, él actúa de una manera que nos cuestionaremos su cordura o lógica de pensamiento y aún de acción. Hermanos, él quiere dirigirse a esta multitud y lo solicita de una manera muy cortés, humilde, modesta y hasta piadosa. ¿Por qué Pablo actuó tan piadosamente al hablar en su defensa? Bueno, yo creo que lo hizo por la misma razón que su maestro, señor y rey se dirigió también a él, siendo Pablo en otra ocasión en Hechos 9 un perseguidor de la iglesia, motivado Dios por el amor. Ahora Pablo también está en esa misma situación. El versículo 37 nos deja ver cómo Pablo actúa con piedad, basado tal vez en que la decencia fundada en la piedad no pelea con nadie. Hermanos, Lucas nos deja ver que en medio de este panorama tan injusto como muchos vivimos, lo normal sería actuar igual, pero no así Pablo. Él, en su condición de difamado, sindicado, afrentado, humillado, entre otras, abre su boca de una manera cortés, humilde, modesta y piadosa para hacer una petición. ¿Y cuál fue esta petición, como usted leyó conmigo? ¿Que se haga justicia? ¿Ustedes no saben quién soy yo?
¿No se imaginan el lío en el que ustedes están metidos? No, hermanos. Él pide permiso para hablar al oficial que ha efectuado un mal procedimiento. Y lo hace en su propia lengua, en la lengua del oficial, en lengua griega. Ahora, ¿con qué propósito hace Pablo esta petición? Pues versículos 38 y 39 nos dan luz a esto. Hablando se aclaran las cosas. Pablo, hermanos, a diferencia de los judíos de Asia y de Jerusalén, no usa el recurso de confundir, alborotar, contradecir y plantar versiones falsas como era común entre ellos. Él quiere traer claridad al confundido tribuno, Claudio Lisias, el cual pensó, y como vimos ahí, que Pablo era un egipcio que había hecho una revuelta en la ciudad en el pasado y lo confunde. Algunos historiadores llegan a decir que ese egipcio con el cual fue confundido Pablo había sido un religioso fanático quien confundió al pueblo y trajo violencia a la ciudad supuestamente para liberarla del yugo romano. Jesús diría, y eso quiero citarlo, en un texto muy conocido como el Evangelio de Mateo, él dijo: vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que tomen la espada, a espada perecerán. Hermanos, Pablo entonces refiere en su defensa su nacionalidad judía. De una ciudad, él dice, no poco importante, una ciudad importante. Y muestra su elocuencia a su captor hablándole en su propia lengua, en griego, pidiendo la oportunidad de ayudarle a esclarecer los hechos. Y en el versículo 40 hará lo mismo con aquellos que han sido tan duros, injustos y arbitrarios con él, los judíos, al hablarles también en su propia lengua, en el hebreo. En ese caso, en esa época sería el arameo de ese tiempo. Y esta primera escena de Pablo actuando con piedad me llevó a pensar en algo, hermanos, iglesia o amigos que me oyen. Pablo no reaccionó como muchos lo harían, que rueden las cabezas por esta infamia. No, él se sujetó a los ritos de purificación por amor a la fe de los nuevos creyentes en Jerusalén. Y ahora desea hablarle a sus compatriotas para intentar aclarar la situación. Él no odiaba a su pueblo. No, él lo amaba, como ciertamente lo registra en Romanos capítulo 11, versículo 17 en adelante. La impiedad, hermanos, no se repele con más impiedad. Se necesita de la luz de una iglesia piadosa que modele el carácter de Cristo. Aún, hermanos, en los escenarios más agrestes. No deje de recordar que la Biblia dice que ustedes y yo somos luz, no tinieblas. Pablo se está comportando aquí como luz y no como el común denominador de su sociedad, como tinieblas. Por eso, ante la impiedad de la mayoría, de los religiosos, de las autoridades, ¿cómo responde Pablo? ¿Con más impiedad? No, lo hizo piadosamente. Y precisamente, hermanos, esa es la primera forma como ustedes y yo debemos presentar defensa de nuestra fe. ¿Cómo? Con piedad. Ahora, en segundo lugar, nosotros debemos ver que también nos ilustra Lucas que debemos presentar defensa de nuestra fe mostrando compasión. ¿Por qué? Por el mal que recibimos en medio de este mundo. Así lo podemos ver, capítulo 22, versículos 1 al 22, una porción bastante larga que nosotros pudimos leer al principio de este servicio, donde Pablo se dirige a la multitud, y ustedes pueden ver ahí cómo Pablo les habla en hebreo, los llama de una manera especial, se dirige a ellos, ellos le prestan atención, y Pablo empieza a presentar defensa de su fe y de su actuar, citándoles todo su testimonio. Y entonces aquí vamos a ver cosas en las cuales yo quiero llamar ciertamente su atención en la mañana de hoy, hermanos. Y es que lo normal, como les dije hace un momento, es que la gente defienda sus ideas, sus pensamientos, sus convicciones
de una manera no muy piadosa. Ustedes pueden ver las multitudes como a veces salen a hacer defensa de sus derechos y convocan una marcha que en principio se dice pacífica, pero luego vemos cómo esa aparente marcha pacífica termina destruyendo todo a su paso, justificándose como que han sido llevados a esto por la represión o por las circunstancias adversas, y no se dan cuenta que terminan no solamente dañándose ellos mismos, sino dañando el patrimonio, el bien y aún la vida de otras personas que ciertamente salen víctimas de este tipo de situaciones. Pero Pablo, hermanos, no actuó de esa manera. Pablo actuó primero piadosamente. Y ahora veremos que Pablo actúa de manera compasiva a pesar de que ha recibido mal por parte de sus hermanos, de su pueblo, aunque él ha llevado bien a Jerusalén, aunque él ha sido misericordioso, aunque él ha sido bondadoso, aunque él ha sido íntegro. ¿Y por qué Pablo se mostró tan compasivo? Por el bien recibido. ¿Y por el bien recibido de quién? Eso es lo que vamos a ver en esta segunda idea. Nosotros debemos presentar defensa del Evangelio siendo compasivos. Hermanos, y es que Jesús, y yo quiero citar aquí a nuestro Maestro, al Señor Jesucristo, Jesús mismo, hermanos, es el más grande ejemplo de compasión ante sus opresores. Tan así, hermanos, que algunos movimientos se han inspirado en él para denunciar injusticias de grandes magnitudes. Un ejemplo de ellos podemos referir es Mahatma Gandhi, con su movimiento de la no violencia. ¿Y en quién se inspiró? En el Señor Jesucristo. La Biblia registra que Jesús se refirió a las multitudes de Jerusalén, quienes pidieron su muerte, como a ovejas que no tenían pastor, que estaban perdidas sin saber lo que hacían. También Jesús oró por ellos diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y aún llegó a despojarse por causa de estos opresores, como lo dice Filipenses capítulo 2. Ante esto, ustedes se preguntarán si Jesús no vivía en una realidad tal vez diferente de la que nosotros tenemos. No. Hermanos, ustedes pueden decir: pero Jesús, ellos tenían pastores, ellos tenían toda una religión, todo un sistema religioso, políticos. Además, ellos sabían lo que hacían, gritaban muera, nadie los estaba oprimiendo para eso, no merecían compasión. Hermanos, ¿será que exigir justicia mostrando compasión es algo irracional? Bueno, ante actos viles de injusticia eso pareciera así, pero eso es lo que vamos a ver en Pablo. ¿Por qué Pablo actuó compasivamente en su defensa? Hermanos, él comprendía el actuar de esta turba desenfrenada. Una vez él se había sentido como esta multitud se sentía ahora. Él quiere mostrar a esta multitud lo que Dios le había mostrado allá en el capítulo 9 del libro de los Hechos. Él quiere mostrarle a ellos lo que Dios le mostró a él. ¿Y qué fue lo que Dios le mostró a él a pesar de su pecado? Compasión. Versículos 1 y 2. Miren cómo Pablo se dirige a ellos, les llama hermanos y padres. No les dijo: oiga, delincuentes, infames, desvergonzados, no. Y además les habla en buenos términos, usando su propia lengua, el hebreo o arameo para la época. Eso vemos en el versículo 1 y 2. Y en los versículos 3 y 5 vemos que Pablo actúa compasivamente al identificarse con ellos. Muestra a su audiencia que él es un hebreo de hebreos, como lo dice Filipenses 3:5. Por nacimiento, criado en Jerusalén y formado, hermanos, nada más y nada menos que por el maestro más prestigioso de Israel para la época, un hombre llamado Gamaliel. En todo lo que respecta a la ley judía había sido instruido. Versículos 4 y 5 dice que él actuaba como ellos y muestra a su audiencia que él fue, en cuanto a celo religioso, un perseguidor de la iglesia.
mayor que muchos de ellos, porque llevaba a la cárcel, a la muerte, a muchos cristianos por su propia mano. Y de lo cual dice, las autoridades religiosas que ahora le estaban juzgando podían dar fe de eso. Pero hermanos, todo esto no estaba bien, y así es que se los hará ver Pablo, pues él les dice a continuación, versículos 6 y 11, como leímos, luchaba contra Dios. Él les dice, yo era como ustedes y pensaba que estaba luchando en favor de Dios, pero mentiras, estaba yendo en contra de Dios. Y algunos de nosotros creemos que nuestra vida está yendo en la dirección correcta, que está yendo en la orientación correcta, porque la sociedad no lo dice así. Pero Pablo les viene a advertir, a ellos no están yendo en la dirección correcta, están luchando contra Dios. Y Pablo les narra que él pensaba estar caminando con Dios, pero la verdad era que marchaba en su contra. Y de esa cruda realidad, hermanos, él no se enteró por sí mismo, no fue que él entendió eso, sino por la pura gracia de Dios. Y eso es lo que Pablo les dice, que Dios le mostró la ceguera, el error, la maldad, la injusticia y la contrariedad de vida que llevaba. Y en ese punto les narra su experiencia camino a Damasco, la luz del cielo, la voz de Jesús hablándole, su ceguera por 3 días y la confirmación de todo esto por medio de un judío, óigalo bien, de un judío llamado Ananías, conocido como un hombre muy devoto, que observaba la ley y a quien respetaban, oiga bien esto, muchos de los judíos de la ciudad de Damasco. Hermanos, y este hombre le dice que el Dios de Israel lo había elegido para que conociera su voluntad. Pero luego no la estaba cumpliendo camino a Damasco en nombre del templo y de sus autoridades. Hermanos, esas fueron las palabras del judío devoto. No. Y este judío le dice, para que veas al justo y oigas las palabras de su boca, porque tú serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído, hermanos. Ahora Pablo, con ese amor que Dios le mostró, quería manifestarle esta misma verdad a su pueblo, previniéndoles del error en el que andaban, y del cual Gamaliel ciertamente les había advertido, capítulo 5, versículos 38 y 39 de Hechos, y Pablo quería remediar esto, como lo vemos en esta misma porción del capítulo 22, versículos 17 y 21. Y asimismo Pablo daba testimonio de su amor por su pueblo y de querer remediar este error, como en Romanos capítulo 9, versículos 1 al 3, y aún si usted quisiera profundizar un poco más, podría leer también Romanos capítulo 11, versículos 17 al 32, donde dice en el capítulo 9 de Romanos, versículos 1 al 3, dice la Escritura, digo la verdad en Cristo, en boca del apóstol Pablo, dice, digo la verdad en Cristo y no miento, mi conciencia me lo confirma en el Espíritu Santo, me invade una gran tristeza y me embarga un continuo dolor. Desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propia raza, el pueblo de Israel. Pablo tenía carga, compasión por la situación de su pueblo. Así que hermanos, iglesia y amigos que me oyen hoy, qué bien nos haría pensar al respecto de cómo ustedes y yo estamos defendiendo nuestras causas. Y en este caso particular, el Evangelio, nuestra fe, nuestras convicciones u opiniones entre otros. No digo que cada uno no deba cargar con las consecuencias de sus actos. No estoy hablando aquí de que convirtamos esto en un ambiente de mera impunidad. No. Lo que yo estoy tratando de hacer es un llamado a reflexionar en las palabras, por ejemplo, del teólogo John Stott, quien dijo, una vez que nuestros ojos han sido abiertos para ver la enormidad de nuestras ofensas contra Dios,
Las injurias que otros nos han hecho parecen en comparación extremadamente fútiles. Si por otra parte tenemos una visión exagerada de las ofensas de otros, ello prueba que hemos reducido al mínimo las nuestras. Pregunto, ¿cuánta compasión hace falta en medio de nuestra sociedad? Ahora bien, esa falta de compasión ciertamente es normal en aquellos que no conocen a Dios, pero en los cristianos no debe ser eso normal. Yo les invito a todos a que compartamos la gracia de Dios a las personas. Ahora, usted puede pensar que algunos no la merecen, pues recuerde que ustedes y yo tampoco la merecíamos. Hermanos, y esto me lleva a recordarles que estamos caminando la segunda forma en que ustedes y yo estamos llamados a presentar defensa del Evangelio. Recuerde conmigo en este momento, ¿cómo ustedes y yo debemos presentar defensa de la fe? ¿Cómo lo hizo Pablo? En primer lugar, siendo piadoso. Y ahora en segundo lugar, siendo compasivo, como uno que estaba ciego por el error, por el sistema religioso y por la sociedad que lo rodeaba. Pero ahora, Pablo en tercer lugar nos mostrará que él presenta defensa de su fe con esperanza, poniendo su mirada en la gloria de Dios, como lo dicen los versículos 23 al 29 de este texto. Dice que ellos vociferaban y arrojaban sus mantos y echaban polvo al aire, y entonces el comandante ordena que lleven a Pablo al cuartel diciendo que debía ser sometido a los azotes para que entonces hablara y diera razón a la gente de por qué gritaban así, por qué la gente se había alborotado luego de que Pablo había hablado. Pero cuando lo iban a azotar, hermanos, como leímos, Pablo dijo al centurión que lo estaba atando y que lo iba a azotar. ¿Le es lícito azotar a un ciudadano romano sin haberle hecho juicio? Y entonces al oír esto, nosotros leímos que entonces el centurión fue corriendo al comandante, al tribuno, y le dijo: oye, ¿qué vamos a hacer? Porque este hombre no es simplemente un judío, es un ciudadano romano. Y entonces la escena nos deja ver que el comandante viene tal vez corriendo también a donde Pablo y le dice: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Y Pablo dice: claro que sí, yo soy ciudadano romano. Y entonces el comandante le responde: yo adquirí esta ciudadanía, ojo con eso, yo adquirí esta ciudadanía por una gran cantidad de dinero. Pero Pablo le dice: pero yo soy ciudadano romano de nacimiento. Entonces, hermanos, los que le iban a azotar y los que le iban a someter a este castigo, al instante soltaron el flagelum y soltaron a Pablo, y también el comandante, dice el texto, que tuvo temor cuando supo que Pablo era un ciudadano romano, y porque lo habían atado con cadenas. Hermanos, ustedes y yo, y los que me están escuchando, hemos visto que el obrar de Pablo ha sido piadoso, ha sido compasivo hacia aquellos que le han afrentado. Y aunque su testimonio ha sido sólido, su defensa ha sido bien argumentada, verdadera, fiel y evidenciable, pero aún así la multitud pide su linchamiento, pide su muerte, y las autoridades le quieren torturar, como acabo de relatarles. Y ante esto ustedes y yo podemos preguntarnos: ¿cómo no perder la esperanza en medio de una sociedad tan corrupta, irracional y barbárica como esta que vemos aquí, pero también como la que vivimos? Hermanos, Pablo mantuvo la esperanza de defender el Evangelio precisamente con la convicción de que Dios está al control siempre, y Él cumplirá su propósito, y Él lo ve todo. Así podemos evidenciarlo aquí en el versículo 23, que aunque el mundo vocifere contra la verdad, Dios está al control y Pablo tiene esperanza. Los judíos, hermanos, se levantaron nuevamente pidiendo la muerte de Pablo, arengando, protestando, llamando la atención, victimizándose. Y parece que les funcionó, como muchas veces pasa contra el que
le lleva la contraria a la sociedad y al sistema corrupto en el que vivimos. Pero el versículo 24 nos deja ver que no debemos perder la esperanza aunque la justicia no parezca justa. Ante este nuevo alboroto, como les leí hace un momento, el tribuno Claudio Lisias ordena aplicar el polígrafo de la época contra Pablo. ¿Cuál era el polígrafo de la época? El flagellum, ante el cual, hermanos, este acto, refieren algunos historiadores como Horacio, se aplicaba con correas provistas de pedazos de metal o de huesos con ciertos cortes irregulares, de modo que los golpes, hermanos, laceraban la carne de la espalda y los lomos de una forma espantosa. De hecho, dicen que con frecuencia la víctima moría bajo tales azotes o quedaba inutilizada para toda la vida. Sin embargo, ante esta escena, Pablo, por ser romano de nacimiento, es librado de esta nueva amenaza, despertando el asombro, temor y aún admiración de sus custodios en cabeza del propio tribuno, Claudio Lisias, quien le refirió ser romano. Le dice: yo soy romano, yo adquirí esta ciudadanía por gran cantidad de dinero, a lo cual el apóstol le dice: pero yo, hermano, soy ciudadano romano de nacimiento. Qué gran diferencia, yo no tuve que sobornar. Y es de resaltar que esta ciudadanía y estatus aseguró para Pablo gran esperanza, garantizó sus derechos, un mejor trato y hasta un debido proceso, como una especie de diplomacia. Y esto trajo el evangelio a mi mente, a mi corazón y a mi vida para alentarme de manera que no me canse, hermano, y que usted tampoco se canse de defender su causa del evangelio, siendo piadoso, siendo compasivo y manteniendo la esperanza en medio de un mundo ciertamente caído, corrupto, viciado e irracional como el que estaba enfrentando Pablo y como ciertamente nosotros enfrentamos, por causa de la verdad, que operó ciertamente en Pablo y ahora también opera en nosotros. Fíjense lo que dice, por ejemplo, Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículos 17 al 21, Pablo dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, dice Pablo a los filipenses, ciudadanos del reino, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el juez justo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra en esta tierra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hermanos, aún en medio de los que parecen sin esperanza de cambiar como Israel, Pablo no perdía la esperanza. Y de eso mismo da testimonio en el texto que les dije en nuestro primer encabezado, Romanos capítulo 11, versículos 11 al 24. Yo les invito a que lean este texto. Pablo no perdía la esperanza de que su nación Israel volviera su mirada al Señor, y eso debe llevarnos también a nosotros a no perder la esperanza. Hermanos, iglesia, amigos, Pablo pudo empezar su defensa ante el tribuno citando su estatus de ciudadano romano. Esto lo hubiese evitado ciertamente todos los contratiempos y peligros que enfrentó. Pero fíjense que él no vivía con su mirada puesta en los beneficios, confort, deleites, privilegios y favores de este mundo, el cual ciertamente sonríe como al tribuno a aquellos que usan sus formas y sobornan para ganarse los favores de esta tierra,
Hermanos, para Pablo su vida tenía sentido solo si podía ayudar a sacar uno más cada día de la irracionalidad y el engaño de su corazón pecaminoso que quiere una ciudadanía terrenal. Pablo quería ganar a uno más hacia la verdad de una nueva vida en Cristo de manera piadosa, compasiva y con esperanza, a una ciudadanía no terrenal y viciada, sino celestial y eterna. Y esto, hermanos, es parte de lo que nosotros debemos tener muy presente a la hora de presentar defensa de nuestra fe. Cómo Pablo presentó, cómo la iglesia presentó defensa de su fe, de sus convicciones, de sus argumentos, de sus ideas, en medio de un pueblo tan arbitrario, de un sistema religioso tan arbitrario, de una sociedad tan arbitraria, de un gobierno tan arbitrario, tan corrupto, de manera piadosa, de manera compasiva y no perdiendo su esperanza. Y eso me llevó a 3 cosas que quiero decirles ya para finalizar este sermón. En primer lugar, que ustedes y yo debemos defender el Evangelio. ¿Cómo? Hoy, aunque ustedes y yo hemos visto cómo Pablo parece ser el hombre sometido por cadenas, por el mal, la injusticia y horrores de la vida, pero la verdad, hermanos, es otra. Vimos a Pablo tan confiado, tranquilo, sobrio, inquebrantable, paciente y hasta esperanzado. Ahora, pregúntese, ¿será que las cadenas que atan a los hombres no están sujetando sus manos, sino su alma y su corazón? Eso es lo que nos advierte Pablo con este mensaje. Ahora, en segundo lugar, mi llamado es a que defendamos el Evangelio. Y aunque algunos lo lleguen a tildar el Evangelio de represivo, irracional, fundamentalista, arbitrario, entre otros calificativos o adjetivos o señalaciones o señalamientos, ¿acaso vemos esto en la vida de Pablo? ¿Eso es lo que dice la Biblia? Lo que el Evangelio representa, hermanos, es una denuncia contra la corrupción del corazón humano, el cual es capaz, como vimos en este texto, de corromper la justicia y la fe hasta el punto de hacerlas parecer justas, aceptables y compatibles con el mal, con el pecado. Hermanos, ciertamente mi llamado es: defendamos el Evangelio. Solo por medio de este vimos en el texto que hay esperanza para el hombre, pues la justicia humana actúa en gran parte a favor de sus benefactores. Y la religión, con los hombres como sus directores y no Cristo, óigalo bien, su palabra y su plan, se vuelve asesina, como vimos en el texto. Por tanto, hablemos al mundo acerca del verdadero Evangelio. Aún, hermanos, yo estoy seguro que deben existir personas como Pablo, ciegos, que por gracia pueden llegar a ver. Ejemplo de ello encontramos en la historia como Agustín, Lutero, Teresa de Calcuta, Martin Luther King, Elizabeth Elliot, y aún como reza una frase del tiempo de nuestra independencia en uno de los próceres, Antonio Nariño: los tiranos aborrecen la luz y al que tiene los ojos sanos. Nosotros, la iglesia, hermanos, no olviden, tenemos los ojos sanos. Y aunque este mundo aborrezca la luz, estamos llamados a mostrarles esa luz a las personas. Por eso, finalizo este sermón recordándoles que el Evangelio, hermanos, es verdadero. Nosotros somos testigos del Evangelio. Por tanto, defendamos el Evangelio. ¿Cómo? Con piedad, compasión y esperanza. Iglesia, ¿qué tal si ustedes me acompañan a orar? Y amigos que me escucharon en esta mañana, si aún estás caminando con los ojos, con los lentes de este mundo y de este sistema viciado y corrupto, como vimos a Claudio Lisias y al sistema religioso de Israel, siendo totalmente arbitrarios con un justo como Pablo, quiero invitarlos en esta mañana que oren conmigo y le pidan al Señor que, al igual que Pablo, cambie su mirada
y le dé los ojos de la fe, los ojos de la gracia, los ojos del Evangelio, que tanta necesidad tiene este mundo y esta sociedad. Así que oremos juntos al Señor. Padre, doy gracias por este tiempo que nos permites para compartir tu palabra. Ciertamente vemos que la sociedad usa formas para defender sus ideales, y muchas de estas formas son a través del soborno, de la imposición, de la fuerza, del alboroto, de la tergiversación de las cosas, llevados más por motivaciones personales egoístas que por un verdadero bien común. Pero no así el Evangelio, Señor. Y aunque la historia nos habla de movimientos como las cruzadas, de movimientos, Señor, como la Inquisición, esos ciertamente fueron movimientos gobernados por hombres sin tener a Cristo en el centro de sus vidas, sin tener la palabra tuya en el centro de sus vidas y sin tener tu plan realmente en el centro de sus vidas. Señor, te rogamos que en este tiempo nos ayudes a ser una iglesia que hace defensa de la verdad del Evangelio de manera piadosa, de manera compasiva y sin perder la esperanza a pesar del panorama oscuro que nos rodea, sabiendo que ciertamente muy cerca a nosotros pueden haber hombres como Pablo que serán iluminados por la gracia de tu Espíritu Santo y verán y serán transformados en instrumentos de justicia. Muchas gracias te doy en esta hora, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amigos, hermanos, iglesia, muchas gracias por haber estado aquí en esta transmisión. El Señor les bendiga y si quiere conectarse con nosotros, aquellos, y esto va para aquellos que nos oyen, nos siguen o nos ven y que no son parte de nuestra congregación, puede escribirnos ahí en los comentarios y con gusto nos pondremos en contacto con ustedes para acompañarles en su conocimiento y caminar con el Señor. Así que el Señor les bendiga a todos. Bendiciones. Damos gracias a Dios por tu participación en este servicio de adoración en nuestra congregación. Oramos porque pronto podamos volver a congregarnos y contar con tu participación. Te invitamos a ver los enlaces al final de este video y recuerda mantenerte en contacto con el Señor a través de la oración y la lectura de su palabra.